Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a Twilight Sparkle GG, maestro de la generosidad de mi Twitch. ¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Finalmente tenemos aquí el último video de curiosidades de la serie de Deja tu marca, con el último especial e historia contada para esta serie, la cual es titulada como Secretos de Starlight o Secretos Misteriosos, que pese a cerrar el ciclo de Deja tu marca, nos abre muchas puertas más al ser el inicio de un arco nuevo, técnicamente hablando, por lo que como ya es costumbre tendremos curiosidades, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos, como series, películas, cómics y por supuesto la G4. No sin antes, como ya saben, avisando que este video contendrá spoilers de todo el capítulo 6 de Deja tu marca, por lo que si no lo has visto aún y no quieres arruinarte nada, te recomiendo que dejes de ver este video. Por lo que sin más, comencemos. Y bueno, primero que nada hay que quitarse ese peso de encima diciendo no, banda, este especial no tiene nada que ver directamente con Starlight Glimmer, pese a que el título y los colores del mismo nos hagan pensar que sí, siendo que en realidad el nombre proviene del lugar al que van los Mine Six, Cumbre Luz de Estrella, es decir, Starlight Ridge. Así que básicamente nos lanzaron un clickbait descarado. Aún así, podemos decir que el título hace ciertas referencias indirectas a Starlight Glimmer, concretamente a la historia debut del personaje, pues como aquí tenemos la premisa de que los protagonistas viajan a una pequeña aldea en medio de la nada, habitada por ponis amistosos, pero manipulados por alguien que se hace ver como su gobernante, para luego rebelarse ante ella, causando así su destierro y posterior escape en su búsqueda de venganza por aquellos que le quitaron el poder. Básicamente, Alura es la Starlight de esta generación, al menos en primera instancia, ya que no hay garantía de que tenga el mismo desarrollo y desenlace que la unicornio comunista. En sí, podríamos decir que la premisa de este especial es una mezcla entre el mapa Cutie y el Imperio de Cristal, con el cual también comparte elementos, ya que hablamos de una aldea ubicada en un clima nevado con ponis muy peculiares que están asociados de alguna forma con el cristal y que se encuentran amenazados y esclavizados por una entidad con un misterioso propósito, y que es precisamente su unidad y convicción lo que causa su derrota. Hablando ya de lleno del episodio, vemos que este ocurre inmediatamente después del episodio anterior. Bueno, no tan inmediatamente, puesto que Zip menciona que han estado esperando ahí 3 horas, lo que quiere decir que prácticamente todos los eventos del capítulo 6, exceptuando posiblemente el primer episodio, ocurrieron el mismo día, así que Misty realmente necesitaba esa siesta. El primer detalle a resaltar en este episodio es que toda su historia inicia porque un portal se abre justo en el árbol de la unidad de Opaline, sin realmente ninguna razón aparente, lo que nos quiere decir que es completa voluntad del árbol el que los Mine Six hayan ido hacia ahí, algo que muchos han asociado con la función del mapa de la armonía del castillo de Twilight, algo que también estaba asociado con los árboles de la armonía, el cual llamaba a los ponis o criaturas indicadas para resolver un determinado problema de amistad, solo que en este caso es más directo pero menos específico, ya que los árboles pueden enviar directamente al grupo al lugar del problema, pero dada la naturaleza del portal podríamos pensar que cualquier criatura, sea apta para la misión o no, puede entrar, lo que podría ser contraproducente, a lo que le sumamos que el portal no puede mantenerse abierto por siempre, así que estos Mine Six tendrían que tener la presión del tiempo encima en caso de que llegasen a cruzar otro portal, algo que no ocurría en la G4. Con este asunto del portal me surge la duda de dónde está realmente Cumbre Luz de Estrella. Lo más lógico sería pensar que se encuentre en un territorio muy apartado de Equestria, ya que hasta donde sabemos los portales de los árboles solo son capaces de viajar entre distancias, haya otro árbol en la ubicación o no.
Sin embargo, dado al clima y hasta astronomía tan peculiar, esto no parece tan factible y abre la posibilidad de que esta villa se encuentre en otra dimensión, siendo quizás la prueba más concreta de esto el hecho de que Alura estuviese dedicada a buscar una estrella capaz de abrir portales, ya que si su objetivo fuese escapar de ese lugar, técnicamente lo pudo haber hecho simplemente volando, pero vamos a tomar en consideración otras cosas más adelante. Siguiendo con otro detalle que en realidad fue planteado en el episodio anterior, es que la nieve de Cumbre Luz de Estrella desde el principio se establece que no es nieve normal, ni siquiera creo realmente que sea nieve real, ya que el grupo menciona que esta no es fría, nunca vemos que cae del cielo y con solo tocarla el pony o criatura adquiere una forma cristalina que hasta incluye joyería. Esto, aparte de ser una excusa para vender otro combo de muñecos a $40, es muy similar a la magia del corazón de cristal, el cual era capaz de darle una forma de cristal a toda criatura que estuviese en su alcance, y solamente alejándose del lugar es que estas podían volver a la normalidad. Es así que llegamos a Cumbre Luz de Estrella, mejor conocida como Starlight Ridge, que como ya dijimos es de ahí donde viene el nombre del especial. Y siguiendo con las similitudes al Imperio de Cristal, vemos que esta villa es bastante parecida, ya que ambas se encuentran en un lugar nevado, donde la aurora boreal siempre es visible. Su infraestructura se basa principalmente en el cristal y sus habitantes ponis tienen peculiaridades que hasta podríamos describir como mutaciones relacionadas con el cristal. Tan es así que realmente me hace pensar que la idea original para este lugar era ser el Imperio de Cristal, pero seguramente por cuestiones tanto técnicas como legales, este no se pudo usar. Por si fuera poco, en la plaza principal podemos apreciar que esta contiene el símbolo de un copo de nieve, que es el mismo símbolo del Imperio de Cristal, así que estoy seguro de que muchos como yo pensarán como una especulación precavida que este podría ser un reconstruido Imperio de Cristal, uno hecho a base de los restos que sobrevivieron a la guerra que devastó a Equestria y a otras especies. Básicamente un destino peor del que Canterlot o Ponyville sufrieron, aunque sus habitantes lo superaron de mejor manera. Y como un detalle muy particular sobre este lugar es que vemos que predominan los colores azules, morados, rosas y amarillos, que son los mismos colores de Floriger y su madre Cadence, las antiguas gobernantes del Imperio de Cristal, lo que nos podría dar una idea de quién pudo haber fundado este lugar. Sin embargo, hay una gran diferencia entre los habitantes del Imperio de Cristal y Starlight Ridge, y es que todos, o al menos la gran mayoría de ponis de cristal, son terrestres, mientras que los aururacornios son pues unicornios, de ahí el nombre, lo que hace un tanto difícil relacionar directamente a estas dos subespecies, ya que no parecen tener una relación de antecedentes. Sin embargo, tengan en cuenta que tras reaparecer en la Equestria actual, los ponis de cristal fueron reintegrándose al resto de la sociedad, participando y formando eventos donde todo tipo de ponis se involucraban y hasta dejaban vivir a otros ponis en su ciudad, como pasó con Sunburst, que curiosamente era un unicornio. Además, da la casualidad que su fundadora y gobernante original era una unicornio, así que puede que estemos viendo a los ponis que, por pura genética y capacidad, alcanzaron a sobrevivir. Es así que conocemos a Violet Frost y Comet, los únicos personajes con personalidad en este pueblo, los cuales tienen un antecedente bastante peculiar con la audiencia, ya que antes del estreno de este especial se creía que Violet era hombre y Comet mujer, esto dado a sus diseños que por lo general están adaptados para esos géneros. O sea, si se dan cuenta de que la base del modelo de Violet es la misma que de Alpha Beetle, básicamente fue una sorpresa agridulce para todos el descubrir que era lo contrario, pero al menos podemos decir que por lo menos Comet tiene el distintivo de ser el primer femboy de esta generación, si es que eso es motivo de orgullo.
Siguiendo con las similitudes con el Imperio de Cristal, vemos que cuando los aururacornios se ponen felices, las estrellas crean un destello de aurora, lo que a su vez hace que estas estén expuestas y aparentemente sean accesibles para que los aururacornios las tomen, como vemos más adelante. Esto recuerda a cómo los ponis de cristal, al ponerse felices y sentirse en armonía, podían activar el poder del corazón de cristal y a su vez revelar su brillo, esto llegando al caso de ser capaces de vencer al Rey Sombra, por lo que estamos llegando al punto de ver que son tantas coincidencias para pensar que son realmente coincidencias. Pasando a una curiosidad bastante irónica, vemos que al ser llevados al tobogán de nieve, Hitch se muestra asustado ante la idea de deslizarse, mientras que Sparky muestra emoción y se avienta rápidamente. Esto es justo lo opuesto a lo visto en el corto de Cuenta tu historia, Juegos en la Nieve, puesto que ahí Hitch era el que disfrutaba deslizarse en la nieve a través del esquí, mientras que Sparky mostraba pánico durante la actividad, prefiriendo crear su terreno tranquilo y cálido donde incluso se le une Posey. Supongo que el que la nieve no sea fría y que no haya un equipo de seguridad genuino para el tobogán hace que la perspectiva cambie muy fácil. Se nos deja en claro que al sonar la campana, los aururacornios tienen que prepararse para la llegada de Alura y ser controlados por ella, lo que nos demuestra que en cierta manera les tiene la suficiente piedad para no estarlos esclavizando mentalmente 24/7, aunque esto puede tener varios porqué, como el que Alura no puede usar sus poderes todo el tiempo sobre los aururacornios y tiene que descansar cada ciertas veces, cosa que ellos también aprovechan para descansar y divertirse. Sí, esto levanta la duda de por qué no mejor huyen del pueblo, pero creo que se dejó bastante claro que estos tienen demasiado miedo de Alura y mucho apego a su hogar como para pensar en irse. Lo que sí no estoy seguro es por qué los aururacornios se van a sus casas cuando suena la campana, ya que por el tiempo en que los Mind Six se fueron y volvieron del portal, realmente no creo que hayan podido dormir como estos sugieren, por lo que estoy seguro de que esto fue solo una forma de evadir a los Mind Six y hacer que estos se fueran, además de que quizás también sea un intento de ocultarse de Alura cuando llegue, uno claramente inútil. Y es así que llegamos al momento más tétrico de toda la generación hasta el momento, pues vemos a los aururacornios siendo controlados, mostrando una mirada y sonrisas tétricas, mientras andan en formación acompañados de una música también tétrica. Esto de hecho igualmente podría ser visto como una referencia a el mapa Cutie, dado a que los habitantes de la aldea también poseían una mirada y sonrisas bastante similares a estas. Y también se trataban de ponis controlados y persuadidos para llevar a cabo una formación para hacer una presentación, solo que en su caso no es que estuvieran en trance, sino que todo lo que hicieron fue bajo su total voluntad, lo cual de hecho lo hace aún más inquietante. Vemos que el trabajo forzado que realizan los aururacornios es bajar las estrellas que los destellos de aurora exponen. Esto puede sonar un tanto absurdo, pero en realidad tiene sentido, si recordamos que los unicornios tienen la capacidad de mover cuerpos celestiales, pues precisamente ellos eran quienes se encargaban de mover el sol y la luna antes de la llegada de las dos hermanas, y técnicamente el sol es una estrella. Sin embargo, la verdad dudo que esas estrellas que son recolectadas sean verdaderas estrellas, principalmente porque son cristales y realmente se ven muy cercanas a la Tierra, al menos lo suficiente como para poder agarrarlas con magia. Es así que conocemos a la próxima gran villana de esta generación, Alura, una proclamada leoparda de nieve que estoy seguro que muchos confundieron con una Hawkins, los jaguares alados de la serie de Helena de Avalor, pero lo cierto es que su inspiración principal es una Equubars, la criatura simbólica de Trastaritan, la cual es de origen búlgaro, que justamente el nombre se traduce como leopardo de nieve, y hay que decir que es mucha casualidad que usaran el símbolo de una república rusa con este personaje.
Con esta presentación también se nos revela su poder, que es el de controlar a la gente con tan solo hablar, que de hecho es un poder muy similar a la de las sirenas, o sea, las Dazzlings, que recordemos que ellas cantando podían hacer que todos a su alrededor discutieran o en ciertos casos controlarlos, y con el poder suficiente serían capaces de zombificar a una gran multitud, muy similar a como lo hace Alura en este caso, lo que plantea la posibilidad de que ella pueda ser más poderosa que el trío de sirenas, pero no es una comparación muy fácil de hacer. Además de Alura, también contamos con la llegada de Twitch, el secuaz conejo que alguien pensó que era una buena idea ponerle el nombre de plataforma de streaming, y que estoy seguro de que más de uno lo asoció inmediatamente con Angel, el conejo de Fluttershy que era todo lo opuesto a un ángel. Si bien podríamos decir locuras como que es un descendiente suyo, la realidad es que poco o nada se parecen físicamente, aunque sí hay que destacar que él se parece más a los conejos convencionales que hay en la G4, en los cómics de la G5 y en la serie de Cuenta tu Historia, que a esas bolas esponjositas que hemos visto en el 3D, lo que levanta la posibilidad de que él sea de un linaje de conejos puros, o sea, los que no fueron afectados con la mutación que los volvió híbridos o regordetes. Seguido de esto, Violet y Comet nos comentan cómo aparentemente Alura los esclavizó, iniciando con el hecho de que ella tomó una reliquia conocida como el talismán Nova, que según las leyes de Cumbre Luz de Estrella dicta que quien lo posea será el gobernante del pueblo, por más estúpido que eso sea. Lo curioso es que Violet menciona que esta es una reliquia antigua que los suyos han cuidado por miles de lunas, lo cual también es parecido al Imperio de Cristal, con el corazón de cristal. Otra reliquia mágica que si bien no es una posesión de gobernantes, sí mantiene activa la magia que hace que los ponis de cristal sean lo que son. Algo que me llama mucho la atención es que se puede notar claramente que Alura puede entender perfectamente a Twitch, y no solo en expresiones, sino que parece que genuinamente lo entiende palabra por palabra, lo que nos quiere decir que Alura puede hablar con los animales como Hitch y Fluttershy, lo cual nos dice que este don no es algo enteramente genético o solo aparece en las criaturas buenas con los animales, aunque habría que ver a Alura hablar con otro animal que no sea Twitch para confirmarlo. Otra opción que veo un tanto más probable es que el vínculo de Alura y Twitch sea más especial de lo que creemos, y es que Twitch definitivamente no es un conejo normal, ya que muestra más carácter y personalidad que la mayoría de los animales, como que este fuera mucho más inteligente. Claro que en estándares de esta franquicia que los animales muestren inteligencia no es raro, pero realmente quiero pensar que hay algo más especial en Twitch de lo que aparenta, porque hasta créanme cuando les digo que él en ciertos momentos parece ser quien está a cargo, como si él y Alura tuviesen la misma autoridad sobre el otro. Objetivamente hablando, el plan de distraer a Alura con un portal falso hecho de basura y dormir a Twitch con una canción de cuna es un plan increíblemente tonto, que solamente salió bien por puro guión, ya que para empezar es absurdo que Alura deje el talismán al cuidado de Twitch cuando lo ha estado llevando consigo todo el tiempo, y que aparte se creyera realmente en el portal que claramente se veía falso es de lo más ridículo. Supongo que Alura está en ese punto de locura y desesperación que cualquier cosa que pueda verse como una victoria la toma sin analizarlo en lo absoluto. La canción de cuna que canta Pip es un tono especial, o sea, la misma canción que ella y los demás Mindfind cantaron para poder encontrar a Sparky cuando Misty intentó secuestrarlo, lo que nos quiere decir que esta en sí es la canción de cuna de Sparky, algo irónico porque Sparky no se duerme con esta, sino que se entusiasma. Pero lo que seguramente es lo más tonto es que los Mindfind y Violet realmente creyeran que por quitarle el talismán a Alura ya iban a ser libres, cuando es obvio que no lo necesita, ya que ella puede controlar a la gente, es decir que ningún objeto inanimado, por más valor que tenga, le puede hacer frente, ya que ella es capaz de imponer la voluntad por la fuerza, pues hasta ella se llega a burlar de ese nivel de ingenuidad. Tras vencer a Alura, Violet
Violet le ofrece a los Mind Six ser sus gobernantes, algo que ellos rechazan y le dicen que ella sería la mejor gobernante. Lo raro aquí es el hecho de que Violet le ofrezca a alguien más el puesto, pues nos hace preguntarnos qué fue del gobernante original, porque alguien tuvo que estar a cargo antes de la llegada de Alura. Supongo que la respuesta a esto es un tanto obvia, pero la verdad me es difícil creer que algo así pasó, por la naturaleza de la serie. Y como el giro más estúpidamente gracioso, tenemos que el talismán es la estrella que Alura estaba buscando, la cual tuvo todo este tiempo y no se dio cuenta, pues como dice Hitch, toda su ira y ambición la nubló de su juicio, lo que la hace quedar como una de las villanas más tontas de toda la franquicia, y créanme que eso es decir mucho. Con esta última revelación es que tenemos las piezas para formar la super especulación precavida, pues todo lo que hemos visto sobre Cumbre Luz de Estrella nos podría indicar que este lugar alguna vez fue el Imperio de Cristal, y lo que queda de él ahora son solo restos de su magia hecha estrellas y nieve, es decir, esa de ahí no es nieve, sino algún residuo de la magia original del Imperio de Cristal, de ahí que tenga propiedades curativas e inmunidad a tipos de magia. Las supuestas estrellas vendrían a ser lo mismo, hasta incluso podrían ser escombros de las antiguas estructuras del Imperio o incluso material más orgánico, de ahí que este reaccione a las emociones positivas y estén lo suficientemente cerca de la tierra para ser tomadas por magia, y la gema del talismán sería lo que quedó del corazón de cristal, de ahí que se ha visto como una reliquia asociada con el poder, ya que de cierta forma el corazón también lo era. No diría que esta teoría es lo bastante coherente, pero al menos tiene una base lo suficientemente sólida como para tenerla en cuenta la próxima vez que volvamos a ver este lugar. Como una prueba más de esto, vemos que al regresar a Equestria, los Mind Six vuelven a su apariencia original. Sin embargo, Comet aún conserva los elementos de cristal de su cuerpo, algo bastante parecido a como los ponis normales dejaban de ser de cristal después de cierto tiempo lejos del Imperio, pero los ponis de cristal naturales seguían manteniendo su apariencia de cristal aún lejos del Imperio, algo que de hecho en este canal hemos comparado con un efecto de radiación, donde alguien que se expone momentáneamente vuelve a la normalidad, mientras que alguien que se expone 24/7 desarrolla mutaciones permanentes. Pero lo que sin duda fue la super revelación es que Alura no trabaja sola, ya que aparentemente tiene un hermano que le habla telepáticamente, supongo, algo que realmente explica mucho mejor la motivación de Alura, ya que nos quiere decir que no busca el cristal para que ella pueda salir, sino para que pueda entrar a donde sea que esté su hermano, lo que a su vez puede probar que Cumbre Luz de Estrella no está en otra dimensión, sino que donde sea que esté el hermano de Alura es de difícil acceso, lugar que hasta podría tratarse del Tártaro, pero habrá que esperar a averiguarlo. Finalmente, quizás esté señalando lo obvio, pero dado que Comet ahora vivirá con los Mind Six, surge la duda de dónde es que va a dormir, ya que tengan en cuenta que Hitch y Sparky no viven en el faro con las demás, así que digamos que una situación como esta puede generar momentos divertidos e incómodos. Pero si ahora quieres saber todas las demás curiosidades de todos los demás episodios del capítulo 6 o mi reacción a este especial, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.